Bienvenidos a la unidad de lo diverso. Hola amigos, mi nombre es Dalmiro Ochoa y esto es La Unidad de lo Diverso. Hoy me permito invitarles a un recorrido por las diferentes culturas para disfrutar uno de los aspectos más fascinantes de cualquier tradición, y es lo que tiene que ver con los textos sagrados. Un texto sagrado es un escrito de base sobre la cual se sustenta una religión. Pueden ser históricos, legendarios, sapiensales, prescriptivos, oraculares o proféticos. Muchas de esas escrituras existieron originariamente como mitos de tradición oral, memorizados y transmitidos de generación en generación antes de ser escritas. Los textos sagrados enseñan a los hombres cómo deben comportarse, cómo agradar a las deidades, qué ritual seguir, cómo deben actuar, vestirse e incluso qué alimentos deben comer y cuáles no. Para los fieles, los libros sagrados son considerados de inspiración divina, esas fuentes teológicas reveladas por la misma divinidad y que fueron escritos por seres humanos con el espíritu desarrollado y elevado, que es lo que se conoce como inspiración divina. Pero definitivamente son un gran componente de la literatura universal. He de notar que todos los textos sagrados fueron escritos dentro de un marco cultural específico, para unos pueblos específicos. De hecho, era la palabra del Dios de ese pueblo para ese pueblo en particular. Obviamente, los pueblos, especialmente en la antigüedad, se crecían y buscaban someter a los demás. Entonces, cuando se invadía, se arrasaba con la cultura de los vencidos y sus dioses pasaban a ser demonios. Muchos pueblos antiguos, transformados en imperios, como los egipcios, los hebreos, los griegos, persas, romanos, lograron imponer sus culturas e influenciar con sus dioses a enormes extensiones de tierras llenas de múltiples y diversas culturas, las cuales se vieron atrapadas bajo el poder de las armas y subyugadas aceptaron dioses que no les eran naturales. El caso de nuestra América: gentes invasoras trajeron religiones extrañas y las impusieron a todos los pueblos originarios. Y así, dioses y textos sagrados que no se conocían debieron ser adorados, so pena de muerte. La palabra de Dios ha sido distribuida por todo el mundo. Pero, ¿la palabra de cuál Dios? Bueno, eso tiene que ver con el lugar del mundo del que estemos hablando. Muchos pueblos, muchas culturas, muchos dioses y por ende muchas palabras de Dios. Inicialmente consideraremos las religiones abrámicas, las religiones del libro, esas religiones monoteístas que tienen al patriarca Abraham como padre. Hablaremos del judaísmo, el cristianismo, el islam, en su orden de antigüedad. Ellas suponen un poco más de la mitad de la población de los creyentes del mundo, unos 3.800 millones de fieles. En el judaísmo, el Tanaj es el libro sagrado. El Tanaj es la unión de la Torá, una serie de libros, 5 libros, o el Pentateuco de los cristianos, los 5 primeros libros de la Biblia cristiana.
El Tanaj, del Tanaj hace parte la Torá, que es la ley o la instrucción, los profetas, que son los Nevi'im, y los escritos o Ketubim. En este último están integrados los salmos, los proverbios y otros libros. En total, 39 libros escritos. Todos ellos constituyen el llamado Antiguo Testamento para los cristianos. La Biblia, para el mundo cristiano, está conformado por el Antiguo Testamento, o sea, el Tanaj hebreo, y el llamado Nuevo Testamento, que contiene una recopilación de 27 libros donde se relatan aspectos de la vida de Jesús de Nazaret, doctrinas, epístolas, cartas, escritas principalmente por Pablo para los pueblos gentiles, o sea, para los no judíos. Pero es de notar que tanto en la tradición judía como en la tradición cristiana existen muchísimos libros que en su momento fueron considerados sagrados. Sin embargo, posteriormente no quedaron incluidos en los cánones oficiales y son considerados apócrifos, incluso heréticos. Para el Islam, otra de las grandes religiones del libro, religiones abrámicas, para el Islam el Corán significa la lectura por excelencia o el texto sagrado que se recita. El Corán es el registro de la palabra de Alá transmitidos oralmente al profeta Mahoma a través del arcángel Gabriel. El Corán fue escrito por el secretario de Mahoma, Said ibn Taid. El Corán se organiza en capítulos que reciben el nombre de sura, y a su vez, cada sura se divide en versículos llamados aleya. En total, el Corán se compone de 114 suras, 86 de ellas fueron reveladas en la Meca y 28 reveladas posteriormente en Medina. El número de aleyas varía entre 3 y 286 en cada sura. Consideremos también algunas religiones dármicas, esas religiones que se extienden en el subcontinente indio. Podemos citar al hinduismo como esa tradición religiosa principalmente de la India, de Nepal, más de 1.000 millones de fieles. De hecho, es la tercera religión más extendida en el mundo, después del cristianismo y el islam. Es un conjunto de creencias metafísicas, religiosas, cultos, costumbres, rituales. Todo conforma una gran tradición en la que no existen ni órdenes sacerdotales, tampoco hay un dogma único establecido, ni una organización central. Dentro del hinduismo como cultura existen el teísmo, el deísmo, politeísmo, panteísmo, agnosticismo, incluso ateísmo. Existen dos grandes grupos de textos dentro de las tradiciones hindúes. Los Siruiti, que es un gran grupo de textos que se consideran revelados, o sea, escuchados en sánscrito, y que no pueden ser interpretados sino seguidos al pie de la letra. Ellos están incluidos los 4 Vedas, el Rig Veda, el Ayurveda, el Samaveda y el Atharva Veda. Otra cantidad de textos sagrados son las Upanishads, que son esas meditaciones místico-filosóficas escritas a lo largo de varios siglos desde el año 600 a.C. El otro gran grupo de textos sagrados del hinduismo es el Smriti, lo recordado, la tradición. Allí está incluido el gran texto épico del Mahabharata, que a su vez incluye el texto religioso del Bhagavad Gita, que es literalmente el canto del Señor, el libro sagrado del hinduismo,
e incluso puede ser considerado como una de las obras más importantes de la literatura religiosa universal. Loor al dios Krishna. Pero también se encuentra el Ramayana, la épica historia del rey dios Rama. Los 18 Puranas, que son historias principales, y decenas de pequeños Upa Puranas, así como textos antiguos sobre la Ayurveda que hablan de herbolaria y medicina tradicional hindú. Otra tradición dármica es el budismo, que tiene muchas divisiones y textos sagrados. El budismo Theravada, que es la forma más antigua que todavía se practica, utilizan los sutras, que son los discursos del Buda. Posee un canon extenso de libros llamados Tripitaka, que contiene más de 10.000 sutras. Una edición reciente suma 58 volúmenes. El Mahayana, otra gran división del budismo, incluye otros sutras que suman, en una edición japonesa de 1920, 85 volúmenes. Los más importantes son el Sutra del Loto, el Sutra del Diamante y el Sutra del Corazón. Y el budismo tibetano, que es la gran tercera división del budismo, posee dos tipos de textos sagrados. Los Kangyur, que son las palabras de Buda, que incluyen unos 12 tratados, y los Tengyur, que son comentarios. Abarcan 3.626 textos en 224 volúmenes. Pero también hay otros textos considerados sagrados, entre ellos el Bardo Todol, o el libro tibetano de los muertos. La liberación por audición durante el estado intermedio es uno de los textos sagrados escritos en la época tibetana de Padmasambhava. Más allá del contexto budista, el Bardo Todol puede ser concebido como un libro que permite alcanzar la iluminación durante el periodo inmediato posterior a la muerte, a fin de evitar el renacer y el ingresar nuevamente al samsara, a esa rueda interminable de muertes y nacimientos. También encontramos dentro de esa misma línea de textos sagrados que llevan al más allá, al libro egipcio de los muertos. El libro egipcio de los muertos, o el Peri Emheru, el libro para salir al día, es un texto funerario compuesto por un conjunto de fórmulas mágicas, sortilegios. El libro de los muertos son 190 fórmulas mágicas adaptadas a las circunstancias particulares de cada individuo, las cuales eran depositadas junto al difunto o grabadas en los muros de la tumba para facilitar su viaje por la Duat. Y así conseguimos textos sagrados en otras tradiciones. Por ejemplo, en las tradiciones de la China, conseguimos el gran Chung Yung, también conocido como la doctrina del medio. Es uno de los 4 libros que se ha añadido al canon confuciano, junto con Anacletas de Confucio, el libro de Mencio, el Gran Saber. Se trata de un libro compilado en el siglo II a.C. y se le atribuye al nieto de Confucio. Es una obra que propone el justo camino o el camino del medio, el cual recomienda moderación y compromiso. Y así podemos encontrar más textos sagrados en otras culturas. Así, por ejemplo, la doctrina básica del sijismo consiste en una creencia en un Dios único y en las enseñanzas de los 10 gurús del sijismo, recogidos en el gran texto sagrado de los Sikh, el Guru Granth Sahib. El número de sijíes en el mundo se estima en unos 23 millones, lo cual
hace del sijismo la novena religión del mundo, de los cuales 19 millones viven en la India. Y textos sagrados por todas partes. Los libros herméticos, esa recopilación de tratados y diálogos metafísicos que datan desde mediados del siglo I a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Se supone son las revelaciones de Thoth, el dios egipcio de la sabiduría. La mayor parte están escritos en griego y en latín. Tratan de alquimia, astrología, magia, exponiendo creencias e ideas que predominaron durante la primera época del Imperio Romano. Los 17 tratados de ese Corpus Hermeticorum hablan de cuestiones teológicas y filosóficas, siendo su tema central la regeneración y deificación de la humanidad a través del conocimiento del único Dios trascendente. Aunque el origen de la recopilación es egipcio, su orientación filosófica es griega, más bien platónica. Y existen otros textos como el Dharmapavada, el Kanjur, los manuscritos del Nag Hammadi, esos textos de tradición gnóstica escritos especialmente para esa tradición, el Avesta, esa gran colección de libros sagrados antiguos persas, creencias que todavía conservan los Parsis de Bombay en la India o en Irán. Una obra que consta de esas palabras dictadas por el mismo Dios del bien, Ahura Mazda, quien adoctrina a Zoroastro, el autor de la obra. Y cientos de textos sagrados. En nuestra América, de los mayas queda el Popol Vuh, el Chilam Balam y otras tradiciones religiosas sin escritura que han pasado por escrito sus ritos sagrados en tiempos recientes, como el libro de los Sioux, la pipa sagrada, los 7 ritos sagrados de los Sioux. Y como ven, amigos, estos y muchos más libros sagrados existen por todo el mundo, en todas las culturas, en todos los tiempos. Palabras de Dios, con mensajes de paz, de amor. Un mensaje común, pero que cambia su forma cuando se reviste de religión. Palabras de Dios que hablan de rituales, creencias, mandamientos religiosos, parábolas, legislaciones sociales, políticas, de carácter penal, exhortaciones, espiritualidad, amor, comprensión, respeto. Tantas culturas, con tantos dioses y con tantos textos sagrados. Una baraja amplia para escoger. Toda vez que ninguna escritura o texto sagrado es más divino que el otro. Todas encierran grandes verdades, tesoros literarios con grandes y enormes enseñanzas para transformar vidas. Ahora recuerdo una frase del Dr. Wine que dice: el nivel más alto de ignorancia es cuando se rechaza algo de lo cual no se sabe nada. Entonces, si pudiésemos dejarnos seducir por el placer de saborear otras culturas, conocer otros dioses, leer otros textos sagrados, muy seguramente llegaríamos a comprender la unidad de lo diverso. Amigos, eso es todo por hoy. Hasta una próxima ocasión.
Gracias por escucharme. Si quieres, puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, SoundCloud y en mi blog Yoga y Pensamiento Cósmico. Los enlaces estarán en la descripción. Decidan ser felices.